Vamos a intentar hacer esto lo más fácil posible y lo más rápido posible. Entonces, dentro de su actividad, ustedes tenían que... obtuvieron una secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN, que se supone que era un gen, de 10 especies distintas, y lo que ustedes tenían que hacer era determinar primero que todo el porcentaje de similitud entre unas y otras, para luego construir un cladograma. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos el porcentaje de similitud? Si eran, por ejemplo, 12 nucleótidos, que eran estas 3 letras, ¿cierto? Y habían, por ejemplo, con la especie número 2, ¿cierto? Tenía 8 en común con la especie número 1. Nosotros utilizamos, ¿cierto?, la regla de 3, donde 2 es a 100, como 8 es a X, multiplicamos 8 por 100 y lo dividimos por 2 y nos va a dar aproximadamente 70%. Entonces, de esa manera, con la regla de 3, ¿cierto?, yo calculé todos los porcentajes de las 9 especies restantes, y con este porcentaje de similitud, valga la redundancia, yo puedo hacer el cladograma. Entonces, el cladograma, ¿cierto?, vamos a lanzar la línea más alta, ¿cierto? No era este el lápiz, era este el lápiz. Entonces, la línea más alta, ¿cierto? Esta va a ser SP1. ¿Ya? SP significa especie, para no escribir la palabra completa. Entonces, el siguiente que tiene mayor similitud con esta especie es la especie número 5. Por lo tanto, ¿cierto?, acá yo debería poner SP5. Luego, ¿cierto?, la que viene con otra similitud, la siguiente mayor similitud sería SP8 con 80%, ¿cierto? Luego venía, entonces, SP8, luego, ¿cierto?, está SP2 con 70%. La idea es que todas las líneas queden a la misma altura. ¿Cuál dijimos que era? SP2. Luego, ¿cierto?, viene SP9. Luego, ¿cierto?, SP10. Luego, ¿cierto?, de SP10 viene SP3, ¿cierto? Después viene SP4. Luego viene SP6. Y el que tiene menor similitud, ¿cierto?, sería SP10, o sea, la SP7, la especie número 7. Por lo tanto, obviamente a usted le va a quedar mucho más ordenadito que a mí. Tenían que ser algo más o menos así. Entonces, si yo lo hago de la otra manera que les enseñé, ¿cierto?, tendría que quedar algo más o menos de esta manera, ¿cierto? Donde la especie número 7 es la primera, ¿cierto?, que se va a desligar de esta rama. Luego, ¿cierto?, vamos a tener otras 2 especies, ¿cierto? Y así hasta llegar a la especie que nosotros tenemos, ¿cierto?, hasta llegar a la especie número 1, ¿cierto?, que esta sería la otra manera. Por lo tanto, así de fácil es. Esta que está acá, que nosotros analizamos, ¿cierto?, una secuencia de ADN, corresponde, ¿cierto?, a las pruebas moleculares y celulares que tienen para poder determinar que la evolución sí es cierto, un hecho, y por lo tanto todos tenemos un ancestro común. Dentro también de la guía habían algunas preguntas que tenían que ver, por ejemplo, con los órganos homólogos, ¿cierto?, que son aquellos que pueden cumplir distintas funciones, pero internamente son iguales, como por ejemplo la aleta de un delfín y la pata de un perro, ¿cierto? Y están los órganos análogos que, si bien cumplen la misma función, tienen distinta estructura interna, como por ejemplo el ala de una mariposa y el ala de un murciélago o de un ave. ¿Ok? Por lo tanto, así de simple era la guía. Las otras eran preguntas que usted tenía que responder, ¿ya? Por ejemplo, que dice una frase que es: la ontogenia resume la filogenia, lo que quiere decir, ¿cierto?, que a través del desarrollo embrionario se va mostrando básicamente cómo es la línea evolutiva de las distintas especies, ¿ya? Y entre más se parezcan los embriones, mayor, ¿cierto?, parentesco